Inicio aquí la explicación de este tutorial número 14 para obtener directamente a partir de una figura volumétrica como es esta de aquí, la perspectiva caballera de la misma. Me siento realmente satisfecho de haber conseguido, tanto en perspectiva militar que expliqué en el tutorial número 14 como en este de perspectiva caballera, cómo pasar directamente desde la figura volumétrica a la perspectiva caballera o militar. Ya explicamos que obtener la perspectiva isométrica es muy fácil con cualquiera de estos y utilizando geoplana se obtenía. Nosotros aquí vamos a hacer un sistema igual al de la perspectiva militar del otro día. Es hacer aquí un montaje con estos triángulos que ahora explicaré cómo se construyen, colocar una cámara, tener la visión de esa cámara en proyección paralela y con geoplana obtenemos inmediatamente en 3 o 4 pasos la perspectiva. Nosotros aquí lo que tenemos es, como digo, una figura volumétrica, este 4 que tenemos aquí, y vamos a hallar sus perspectivas. Están dibujadas todas estas, esto está en 2 dimensiones, pero si las vemos de frente, en planta, esto es lo que tenemos. Y tenemos la cámara situada según los ángulos. Vamos a explicar el primer caso y luego iremos haciendo todos. Cogemos esto de aquí y hacemos un zoom para verlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la perspectiva con un ángulo entre el eje Y y el eje X de 135. Siempre el ángulo entre X y Z es de 90 grados en la perspectiva caballera. Por lo tanto, aquí es donde podemos, en el plano XZ, dibujar en verdadera magnitud. El coeficiente de reducción que se coge para el eje Y en la caballera suele ser 0,5, 0,66 o 0,75. En todos los casos he cogido 0,75. Con un coeficiente de reducción de 0,75 en el eje Y, en geoplana, cuando nos pide estos 3 valores, nosotros pondremos factor de escala de X 1, factor de escala de Y 1,25, ahora explicaré de dónde sale este número, y ángulo de rotación 135, que es el mismo que este de aquí. Bien, aquí el factor de escala X no se refiere al eje X, sino esto es cuando estamos en geoplana, que nos da una visión en 2 dimensiones, la dimensión horizontal y vertical, estas dos de aquí. Bien, ¿de dónde sale este 1,25 y cómo haríamos si quisiéramos este montaje? Nos colocamos en 3 dimensiones, giramos esto un poquito y nosotros vamos a dibujar una línea que parta vertical, siguiendo la dirección, ¿veis?, del eje Z, que parta vertical hacia arriba y que mida 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente de reducción de X es 1, el de Z es 1, el de Y es 0,75. Pero nosotros levantamos este, que sería el perpendicular, que sería otro eje Z, sería 1. Y hallaremos desde 1 una línea que venga en la dirección del eje Y y que mida 0,75. Uniremos donde acaba esta con esta de aquí y esta línea es la dirección de proyección. Aquí ponemos una cámara, creamos una cámara que venga desde aquí hasta aquí. Nosotros lo que hemos hecho para que este triángulo no sea tan pequeño, en lugar de aquí levantar una altura de 1 y aquí de 0,75 hemos multiplicado por 100. Esta altura es de 100 y esta es de 75. Bien. ¿De dónde sale este 1,25 que tendremos que aplicar luego? Pues sale de aquí. Si nosotros venimos y medimos la distancia de esta línea de proyección, ¿veis?, nos sale 125, es decir, dividido para 100, 1,25. Si nosotros, en lugar de utilizar un coeficiente de reducción, me voy a llevar esto para allá para que lo veáis. Lo llevo todo para allá, ¿eh? Esta línea también. Si nosotros, en lugar de querer utilizar un coeficiente de reducción de 0,75 en el eje Y, quisiéramos utilizar, por ejemplo, uno de 0,5, haríamos lo siguiente. Dibujaríamos una línea perpendicular, siguiendo la dirección de Z, que midiera 1. Bueno, nosotros la hacemos de 100. Y dibujaríamos otra línea en la dirección del eje Y que midiera 0,5. Nosotros 0,5 por 100, 50. Uniríamos un final y otro final y colocaríamos la cámara desde aquí hasta aquí y mediríamos esta distancia. Medimos la distancia desde aquí hasta aquí de la línea de proyección, que sería 1,11. Es decir, si aquí en vez del coeficiente de reducción fuera 0,75, fuera 0,5, aquí en vez de 1,25 sería 1,11. Explicado todo esto, lo que vamos a hacer
es empezar a trabajar. Vamos a llevarnos esto para allá, para que lo apliquemos luego al final. Lo pongo por aquí, el de 0,5, y voy a dejar este en su sitio. Vale, esto es lo que teníamos al principio de todo. ¿Cómo hay que trabajar? Como hemos dicho, lo único que está en verdadera magnitud es lo que dibujamos en el plano XZ. Por lo tanto, como aquí este está levantado, tenemos que poner, si este fuera el origen de coordenadas, este sería el eje X, este sería el eje Z. El eje Y no nos interesa para nada. Vale. Entonces, con la orden alinear, marcamos la pieza, Enter, origen de coordenadas, origen de coordenadas, final del eje X, final del eje X, final del eje Z, que sería este el eje Z, pues final del eje Z sería este de aquí. Y ya tenemos ahí la figura echada, ¿la veis? Está el eje X sobre el eje X de la pieza, el eje Z sobre el eje Z de la pieza. Me da igual que esté más para allá, más para aquí, por encima o por debajo, me da lo mismo como esté, ¿vale? Ahora lo que sí que tengo que tener claro es que siempre, por si acaso, he de escribir SCP universal, ¿vale? Venimos aquí. Aquí hemos creado varias cámaras. Esta es la que acabo de crear de 0,5, que utilizaré luego. Les he puesto el nombre, Caballera 135, que es el caso en el que estamos ahora, pues esta es la que quiero coger, la de 135. Esto es lo que vería. Puedo acercarme más o menos, pero bueno, no hace falta tocar nada. Venimos aquí a SCU, botón derecho, aquí tenemos que estamos en perspectiva cónica. Esta no me interesa, he de coger la perspectiva paralela. Ya estoy ahí. Ahora escribo geoplana. Insertar como bloque, le digo que el color que quiero tener, que sea blanco, el color que quiera, y aquí líneas sombreadas, está mal traducido, sería aristas ocultas. Si lo marco me saldrán y si no lo marco no me saldrán. Si lo marcara saldrían de este color o el que yo quisiera y a trazos. Bueno, pues ya pulso aquí. Ahora me dice, abajo de todo, especifique el punto de inserción, un punto cualquiera de la pantalla, ahí mismo. Atención, factor de escala X, 1. Factor de escala Y, 1.25, que es lo que hemos medido, ¿os acordáis? Y ángulo de rotación, hemos dicho que el mismo que tiene, 135. Ya hemos hecho la perspectiva caballera. ¿Cómo verla? Venimos a planta, vista superior, y aquí la tenemos. Esa es la caballera. Ya la podemos poner en el sitio que queramos. Si ahora hiciéramos, vamos a dejar la figura en volumen, vamos a dejarla tal como está, ¿eh? Si ahora hiciéramos lo siguiente, si quitáramos esta cámara, que es la que hemos usado de coeficiente de reducción 0,75, vamos a quitarla. La cámara, la recta y la otra recta. Me la llevo para aquí. Coloco esta otra, que es la que tenía esta distancia, ¿os acordáis? De 50. Cojo todo y la coloco aquí. No hace falta hacer nada más. Esta es la cámara 1. Vengo aquí y le digo, quiero ver la visión de la cámara 1. Ahí la tengo. Esto es en cónico, no lo quiero en cónico. Botón derecho, paralela, geoplana. Simplemente para que se distinga voy a poner las líneas ocultas de este color y a trazos. Pincho en cualquier sitio de la pantalla, ahí mismo. Factor de escala de X, 1. Factor de escala de Y, si os acordáis, hemos medido y era 111, es decir, 111 dividido para 100, 1.11. Y ángulo de rotación, el que tiene, 135. Me voy a la vista superior, vista en planta, y aquí la tengo. Si mido la altura, como está en verdadera magnitud, la altura de la pieza en 3 dimensiones es 100. Evidentemente, de aquí a aquí también nos saldrá 100, 99,63, y de aquí a aquí también nos saldrá 100. ¿Veis? 100. Si mido la anchura, es decir, la profundidad, vamos a medirla, de aquí a aquí, eso es 50. Por lo tanto, si yo mido aquí, aquí será la mitad, ¿no? Porque he aplicado el coeficiente de reducción de 0,5. Medimos aquí y esta distancia tiene que ser 25. ¿Veis? 24,8.
Tenía que haber puesto más decimales, en vez de 1,11, pues más decimales. Bueno, y ahora vamos a mirar esta de aquí. Esto tendría que ser 50, pero multiplicado por el coeficiente de reducción, que es 0,75, multiplicamos 50 por 0,75, eso nos da 37,5. Pues vamos a medirlo. Esta distancia tiene que ser 37,5. ¿Veis? Aquí que he puesto los decimales me sale perfecto. Bueno, pues ya entendemos cómo va, ¿no? Traemos la pieza en 3 dimensiones, que es la de colorines, para aquí. Giramos esto un poco y vamos al caso de 45 grados. Tenemos que ajustar esta pieza a los ejes X y Z con alinear. Fijaros qué rápido es. Vamos a poner la orden alinear. Marcamos la pieza. Este es el origen, este es el origen, este el final del eje X, pues este el final del eje X. Y este es el eje Z, final del eje Z, final del eje Z. Tendré ahí la figura igual que antes echada. Bueno, pues ahora simplemente me aseguro de que el SCP esté universal, no ha cambiado. Vengo aquí, estamos en el caso del ángulo de 45, ¿veis? 45, pues ya tengo la cámara preparada, cojo la de 45. Esa es la visión en cónico, botón derecho, paralela. Geoplana, le digo que no muestre, pincho en cualquier sitio de la pantalla, factor de escala 1, factor de escala de I 1.25. Y ángulo, en este caso, hemos de poner 225 para que no nos salga girada a 90 grados. ¿Vale? Ahí tenemos la figura. La que hubiéramos obtenido sería esta. La colocamos por ahí. Aquí os pongo todos los datos. ¿Veis? Ángulo de rotación que tendríamos que haber hecho 225, porque si no nos hubiera aparecido girada a 90 grados. Vamos con el tercer caso, ángulo entre X e Y 315, es decir, nos va hacia allá, saldrá vista por debajo. 315 que es este ángulo de aquí, es decir, 45 si lo medimos directos. Bueno, igual que siempre, nos colocamos en 3 dimensiones, alinear, marcamos origen, origen, final del eje X, final del eje X. El Z va hacia allá, fijaros que esta es la altura, pues este es el final de Z, final de Z. La figura, como siempre, la tenemos echada. Podemos ponerla así o así, da igual cómo la hagamos, así se ve mejor. Estamos en el ángulo de 315. Aquí el factor de escala sigue siendo 1,25, 1,25, 315 el ángulo. Bueno, pues cogemos el ángulo de 315, la cámara, que es esa de ahí, paralela, geoplana, pinchamos en cualquier sitio de la pantalla, factor de escala X1, factor de escala Y 1,25, ángulo 315. Vista superior, vista en planta, y aquí tenemos la figura. Esta es la perspectiva caballera colocada ahí. Vamos a verla. Ahí la tenemos. Podemos desplazarla un poco ya, más para allá. Esta la estamos viendo por debajo. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de abajo. Último caso. Este es el último caso en donde el ángulo entre X e Y es de 225, que sería este ángulo por aquí, por este lado. 225. Seguimos con el coeficiente de reducción, como en todos los casos, de 0,75 y vamos a ajustarla. Ponemos en 3 dimensiones, alinear, marcamos la pieza, enter, origen, vamos a suponer que sea este, nuevo origen, este de aquí. Final del eje X este, final del eje X este. Final del eje Z, hemos de contar que la figura va hacia arriba el eje Z, pues este, que esté encima del origen, lógicamente, y este de aquí. Ya lo tenemos. Figura echada, tenemos colocada la cámara, ya la he colocado, ¿veis?, en esa posición. Pues ahora elijo la cámara de este caso, que es el del ángulo de 225. 225, que tendré que poner un ángulo de rotación de 45. Paralela, geoplana,
punto de inserción, un punto cualquiera de la pantalla, factor de escala de X siempre 1, factor de escala de Y 1.25, siempre que el coeficiente de reducción de X sea 0,75 y el ángulo de rotación hemos dicho que pondríamos 45. Nos ponemos en planta y aquí tenemos la cuarta de las perspectivas caballeras, que también se ve desde la parte de abajo. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de abajo y las partes de arriba no se ven. Si esto lo coloreamos, como ya explicábamos en algún ejercicio, pues nos quedará todavía mucho más claro. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues os he dejado puesto en la cámara en todos estos casos, en el caso de 135, en el de 45, 315 y 225. Simplemente hay que colocar la pieza. La pieza la colocamos de tal manera que ajustamos al eje X y al eje Z, que son los que están marcados en azul grueso, los únicos que están en verdadera magnitud porque el ángulo es de 90 grados. Y así de fácil obtenemos este resultado. Si quisiéramos utilizar un coeficiente de reducción, que es lo que os he puesto aquí, en lugar de 0,75, de 0,5, pues haríamos la operación que hemos hecho antes, ¿no? Dibujaríamos un rectángulo de 100, de 50 y aquí pondríamos la línea y sobre esa línea la cámara. Evidentemente, si en lugar de querer un coeficiente de reducción de 0,5 fuera de 0,66, que es otro de los frecuentes, 100 para arriba, 66,6 para aquí, unimos y ponemos la cámara. Medimos esta distancia y esa distancia es la que pondríamos en el factor de escala de Y, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que lo que hemos hecho os haya servido, porque cualquier figura, como veremos en el siguiente tutorial, por complicada que sea, tenga agujeros, líneas curvas o lo que nos parezca, la podemos hallar en perspectiva caballera de una forma muy rápida. Si sabéis hacer la figura en 3 dimensiones, en un instante, como veis aquí, tenéis la figura hecha. Si esta la descomponemos, fijaros, basta con que cojáis, voy a cogerlo por aquí para que lo veáis, estas líneas que están por delante, nos las llevamos para aquí. Y según el coeficiente de reducción que queráis, hacéis la línea inclinada, esta línea de aquí, fijaros. Esta línea de aquí, la cogéis, la ponéis aquí, esa línea, acordaros que medía, era el coeficiente de reducción de 0,75, 37,5. 0,75 por 50, 37,5. Y ahora, ¿cómo hacemos el resto de la perspectiva caballera? Pues así de fácil. Fijaros, bastaría con que copiáramos esta línea pues un montón de veces. En cada esquina iríamos copiando esa línea en las esquinas en las que se viera. En las que no se ve no hace falta hacerlo. Y ahora vamos cerrando, que es como se haría a mano, ¿no? Esta vendría hasta aquí, por aquí, y ya tenemos la figura acabada, ¿no? Si la queremos hacer en grueso, pues la hacemos en grueso. Fijaros de qué forma tan sencilla nosotros nos podemos valer de lo que hemos hecho aquí en el programa para dibujar la perspectiva caballera de esta pieza. Esta es relativamente sencilla, pero bueno, el método es el mismo por complicada que sea nuestra pieza. En este caso la parte de delante y de detrás es la misma, por lo tanto es muy fácil. Si quisiéramos podríamos hacer las líneas ocultas, pero ya veis que no es necesario. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este ejercicio. Espero que utilicéis estos ejes y estas cámaras que os he dado junto con Geoplana para hallar todas las perspectivas caballeras que queráis, incluso pues aquellos que seáis profesores, para corregir figuras, porque dibujáis que se hace enseguida una figura en 3 dimensiones y la caballera ya veis que sale inmediatamente, algo que, como os he dicho antes, nunca había visto en un tutorial de AutoCAD. Bueno, aquí hago mi aportación y espero que os sea de interés.